¿Por qué siendo cristiano, por qué siendo seguidor del Señor tengo tantos problemas? Esta es una de las grandes preguntas y de las muchas preguntas que nos hacemos constantemente. Y he escuchado a muchos hermanos que me dicen, hermano Carlos, no sé por qué tengo tantos problemas, veo tantas situaciones. Y mire, antes que yo no estaba perseverando, que yo no me congregaba, que no había hecho mi retiro, mi encuentro, antes que no conocía mucho del Señor, no tenía tantos problemas como ahora. Tal vez sí los tenía, pero lo que pasaba era que no te percatabas. Ahora, esa es una pregunta normal. Ahora que estoy en el Señor, me sobran los problemas y yo te comprendo. Cuando nosotros nos alejamos del diablo, nos acercamos a Dios. Cuando más cerca estamos de Dios, más lejos estamos del diablo. Entonces, comienza esa enemistad entre tú y el demonio, que Dios lo reprenda. Ahora quiero decirte que no estás solo en este caminar. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenlo por seguro que el diablo va a estar enojado, va a estar molesto y va a comenzar a atacarte, porque te conviertes en su enemigo. Te conviertes en su enemigo. Pero solamente tienes que decidirte, porque no podemos estar como el elefante. Mira, cuando estaba pequeño, mi padre nos llevaba en las ferias a circo y ahí pasábamos casi todo el día porque éramos muchos y no tenía tanto dinero para invitarnos a comprar tantas cosas y subirnos a las ruedas. Entonces pasábamos en el circo y veíamos una, dos, tres, cuando se podía por el mismo boleto. Y resulta que un día fuimos a un circo un poco de lujo, por cierto, tenía animales. Y yo veía al elefante que estaba encadenado, moviéndose de un lado hacia el otro. Movía su patita, le estiraba y regresaba, le estiraba y regresaba. Estaba con una cadena sencilla y atado a una pequeña estaca. Y yo le pregunté a mi papá, padre, ¿por qué es que usted me ha dicho que un elefante es robusto, tiene tanta fuerza para poder levantar trozos o darle vuelta a un vehículo? Y ese elefante no rompe esa cadenita tan sencilla que tiene ahí, solamente se hace fuerza y regresa, hace fuerza y regresa. Y mi padre me dijo, hijo, lo que pasa es que este elefante tiene tantas fuerzas y nada le bastaría agarrar más fuerza y rompe esa cadena con esta estaca. La rompe. Pero lo intentó quizá cuando estaba pequeño, una vez. No tenía tanta fuerza, la volvió a intentar y no pudo romperla. Y ahora hay que no puede romper esa cadena. Pasa lo mismo contigo, mi querido hermano. Quizás estás intentando romper esa atadura, esa cadena, eso que te ata al enemigo. Yo no sé qué es lo que aún te puede atar al enemigo. Quizás son los vicios y ponle nombre a cada uno de los vicios. No sé, quizás sea la infidelidad. No sé qué te puede atar, pero lo que sí sé es que el Señor puede darte la fuerza para romper esa atadura en el nombre de Cristo Jesús. Solamente tienes que tener fe, solamente tienes que caminar sobre los problemas y decir, ahora sí me decido, porque mientras no te decidas, vas a estar como el elefante, ¿sí? Atado. Y por eso es que no logras vencer esos problemas. Y por eso es que siempre estás con esos problemas cargado, muchas veces te están destruyendo, ¿sí? Y no haces el impulso para poder romper por completo esa cadena. Pero solamente para vencer estas tormentas grandes, ¿sí? Tienes que tener fe. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 22 en adelante, un texto bíblico precioso que quiero que le pongas mucha atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar. Al caer la noche, estaba allí solo. Entre tanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida
fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. De madrugada fue Jesús hacia ellos, caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y llenos de miedo comenzaron a gritar. Jesús les dijo: «No tengan miedo, ánimo, soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminaba sobre las aguas para llegar a Jesús. Pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Sálvame, Señor, que me hundo». Al instante, dice la palabra de Dios en el versículo 31, al instante Jesús extendió la mano, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Palabra de Dios. El apóstol Pedro tenía una situación, mis queridos hermanos, parecida a la del elefante. Es que estaba creyendo por una parte en el Señor cuando le dice: «Si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas». Y al decir el Señor: «Ven», Pedro se baja de la barca, comienza a caminar sobre las aguas. Pero pasa un problema, mi querido hermano. Hace lo del elefante. Estaba creyendo en el Señor, pero también, mi querido hermano, tenía ese miedo. Mientras tú no te abandones al poder de Jesucristo, mientras tú no te abandones a los brazos del Señor Jesús, siempre vas a tener miedo. Y dice la palabra de Dios, fíjate, Pedro iba caminando sobre esos problemas. Esa agua representaba, esos vientos representaban problemas. Quizá la turbulencia que tú estás pasando en tu vida porque tu esposo es alcohólico. Quizá la turbulencia que estás pasando en tu vida porque tus hijos se están volviendo soberbios. Quizás esta turbulencia que estás viviendo porque económicamente estás mal. Quizás con temor y con miedo por esta situación que estamos pasando de esta pandemia. Estás a lo mejor pasando una situación difícil con tu esposa porque hay falta de amor, porque hay falta de interés hacia ti. Quizás estás pasando una turbulencia en tu trabajo con temores porque te pueden despedir. Yo no sé cuáles son tus problemas, pero quiero decirte que los discípulos tenían un problema serio. Y cuando el Señor Jesús, que es el que tiene control sobre todos los problemas, se acerca a ellos, les dice: no tengan miedo, soy yo. ¿Sabes qué les quiso decir? No tengan miedo, aquí está el que puede liberarlos. El que te puede liberar no es un superhéroe de la televisión. El que te puede liberar no es un superhéroe que tienes como amigo. El que te puede liberar no es un superhéroe imaginario. El que te puede liberar de toda circunstancia y de todo problema se llama Jesucristo. Y a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor, mi querido hermano. Él es el Rey de Reyes. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Pero solamente tienes que caminar sobre los problemas tomado del Señor. Pedro creyó como el elefante que podía hacerlo y comenzó a hacerlo. Pero al mirar hacia atrás, al ver el viento, al quitar la mirada del Señor, entonces él comenzó a hundirse. Decídete. No puedes estar con un pie adentro y otro afuera. No puedes estar moviéndote como ese elefante. Rompe esas ataduras y decídete a seguir a Jesucristo. Rompe esa cadena y verás la gloria en tu vida, la gloria de Dios en tu vida. Pero tienes que atreverte a romper esa cadena. Y entonces vas a poder caminar sobre las aguas. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro le dijo, si eres tú, ordena permite que yo camine sobre las aguas. El Señor se lo permitió. El Señor te va a permitir que tú camines sobre los problemas, pero no tienes que quitar la mirada de Él. El problema de Pedro es que quitó la mirada y en ese momento Él se hunde. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, en ese momento, mi querido hermano, los problemas comienzan a hundirnos.
Cuando mirada la ponemos en otros dioses, mi querido hermano, los problemas comienzan a hundirnos. Las circunstancias comienzan a meternos temor, a meternos miedo, a meternos en depresión. Y tú vas a vivir en un estado depresivo toda la vida. Quizá con ganas de quitarte la vida, quizá con ganas de cortarte las venas, con dolores de cabeza fuertemente. No vas a dormir bien. Pero si tú te atreves y ahora rompes esa cadena, vas a poder caminar sobre las aguas y no te vas a hundir, porque vas a estar mirando al que todo lo puede. No importa qué tan profesional seas en tu área. El apóstol Pedro era un pescador de nacimiento y dice la palabra de Dios que se estaba hundiendo y era un pescador. Tú puedes ser muy profesional en tu área, tú puedes tener tantos conocimientos, pero si no tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, mi querido hermano, nada puedes lograr. Sin Él, nada somos. Y en ese momento, cuando el apóstol Pedro estaba hundiéndose, le grita al Señor: Maestro, me hundo. Y en ese momento el Señor lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, en el versículo 31, ¿por qué dudaste? Y ahora quizá nos dice a nosotros: hombre de poca fe, mujer de poca fe, joven de poca fe, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué tenemos miedo? Menos miedo y más fe, mi querido hermano. Y agarrados de la mano del Señor, vamos a poder vencer toda turbulencia y vamos a poder caminar sobre los problemas. Que Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. No te olvides de suscribirte, de compartir estos mensajes con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus hermanos de comunidad y dale like. Dios te bendiga.